buenas noches a todas y todos. Siendo las 21 horas con 18 minutos del día sábado 11 de mayo del año en curso, damos inicio a esta sesión del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Secretaria General de Acuerdos, procede a verificar e informar a esta presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Con su autorización, magistrado presidente, le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracciones primera, segunda y tercera, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en correlación con el artículo 40, fracción décima del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, las señoras magistrada y magistrada en funciones que integran el Pleno se encuentran conectadas a la plataforma Zoom, a la que fueron previamente convocadas, encontrándose visibles la magistrada Claudia Carrillo Gasca y la magistrada en funciones Mauvani Cristela Copa Contreras, por lo que existe quórum legal para la realización de esta sesión no presencial. Muchas gracias. Existiendo quórum legal, se declara el inicio formal de la presente sesión. Proceda, secretaria, a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Con su venia, magistrado presidente, en la presente sesión se atenderán 7 asuntos correspondientes a 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, 2 recursos de apelación y un procedimiento especial sancionador, identificados con las claves JDC diagonal 031 diagonal 2024, JDC diagonal 035 2024 y su acumulado JDC diagonal 038 diagonal 2024. JDC diagonal 036 2024 y su acumulado JDC diagonal 040 diagonal 2024. JDC diagonal 037 y su acumulado JDC diagonal 039 2024. RAP 094 2024, RAP 095 2024 y PES diagonal 045 diagonal 2024, cuyos nombres de las partes actoras, autoridades responsables, denunciantes y denunciados se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. En atención a los asuntos enlistados en la convocatoria de la presente sesión, solicito atentamente a la licenciada Grecia Yasuri Uribe Ochoa dé cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes JDC 31, JDC 35 y su acumulado JDC 38 y RAP diagonal 94, todos de este año, que fueran turnados para su resolución a la ponencia a mi cargo. Con la autorización del Pleno. A continuación, doy cuenta con el proyecto del Juicio de la Ciudadanía 31 del presente año, promovido por el ciudadano por su propio derecho, quien se ostenta como integrante del colectivo de personas con discapacidad del municipio de Solidaridad, a fin de controvertir de este año, por medio del cual el Consejo General del Instituto Electoral Local resolvió, entre otros, otorgar el registro de la candidatura a la sindicatura propietaria por acción afirmativa de la persona con discapacidad de la planilla de candidaturas a miembros del referido ayuntamiento, postulado por la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo. En el proyecto se propone revocar el acuerdo en lo que fue materia de impugnación a efecto de cancelar el registro de la candidatura impugnada, así como vincular al Consejo General para que otorgue un término de 48 horas contadas a partir de la notificación que resuelva a la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo para que sustituya la candidatura al cargo de la sindicatura propietaria cancelada y, en el mismo sentido, vincular a la coalición mencionada para que en el ámbito de sus atribuciones realice el cumplimiento al ordenado en el efecto segundo lo anterior, toda vez que de la revisión y análisis de los certificados médicos para acreditar la acción afirmativa por discapacidad presentada para el registro de la candidatura en comento, se advirtió que no se cumplen con la totalidad de los extremos exigidos por el criterio 12º de los criterios de acciones afirmativas. Por las razones expuestas, así como las demás consideraciones contenidas en el proyecto, se propone revocar el acuerdo controvertido en lo que fue materia de impugnación. Seguidamente, se da cuenta del proyecto de sentencia JDC 35 y su acumulado 38 del presente año, promovidos por 2 ciudadanas por su propio derecho y efectivamente controvierten el acuerdo 98 del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo de este año, por medio del cual se resolvió, entre otros, otorgar el registro de la candidatura al cargo de la sindicatura propietaria a miembros de los ayuntamientos de Cozumel, postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo en el contexto del proceso electoral local 2024. En el proyecto se propone revocar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación,
porque de la verificación de los 3 certificados y o constancias expedidas a favor de la ciudadana postulada, se advierte que incumple con los diversos requisitos precisados en el criterio 12º de las acciones afirmativas, sin que la responsable haya razonado dicha circunstancia en la decisión que emitió. De ahí que al encontrarse inmersos los derechos de las personas con discapacidad, se proponen los efectos consistentes en la cancelación del registro de la candidatura impugnada, vincular al Consejo General para que otorgue un término de la notificación que realice a la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo para que sustituya la candidatura al cargo de la sindicatura propietaria, vincular a la coalición mencionada para que en el ámbito de sus atribuciones realice el cumplimiento del ordenado en el efecto segundo de la ejecutoria. Recurso de apelación 94 del año en curso, promovido por el PRD en contra de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, con el fin de controvertir el acuerdo que determinó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas en el expediente P-147 del índice de la autoridad instructora. Para ello, el apelante hizo valer 5 agravios. El primero, relativo a la supuesta violación al principio de legalidad y al acceso a una justicia pronta, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. El segundo y tercero y cuarto, relativos a la vulneración a los principios de exhaustividad y equidad en la contienda. Y el quinto, relativo a la omisión de prudencia. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio hecho valer en relación con la supuesta violación a una justicia recurrente, el plazo de 24 horas previsto en el artículo 427 de la Ley de Instituciones para el dictado de las medidas cautelares necesarias para ello y no a partir de la presentación del escrito inicial de queja. En relación con los agravios relativos al principio de exhaustividad, infundados e inoperantes, porque contrario a lo que aduce el quejoso, la responsable basó su análisis conforme a la petición de medidas cautelares probatorio que resulta material y jurídicamente tomar en cuenta en sede cautelar, por lo que se constató que la responsable sí se pronunció no solo respecto de la propaganda personalizada como lo aduce el quejoso. En relación con los señalamientos respecto al debido análisis, resultan fundados pero inoperantes, dado que dichos motivos no resultan suficientes para alcanzar la pretensión del quejoso de revocar el acuerdo impugnado. De ahí que en el proyecto se procedió en plena jurisdicción a realizar el estudio preliminar de dicha conducta con base en las pruebas aportadas y recabadas por la autoridad instructora, sin que se actualizaran los elementos exigidos para tener por configurada dicha conducta con la publicación denunciada. Por las razones expuestas y las demás ampliamente señaladas en el proyecto, se propone confirmar por motivos distintos a los adicionales el acuerdo impugnado. Es cuanto, magistrados y magistradas. Muchas gracias, licenciada. Queda a consideración de las magistradas la propuesta realizada por un servidor. Por si tuvieran alguna intervención, que la manifiesten, por favor. Buenas noches, con la venia. Buenas noches, magistrada. Adelante. Con la venia de los presentes y también de quienes nos ven desde las redes del Tribunal Electoral. Sí quisiera hacer un pronunciamiento con relación al JDC, el 31, que estamos en acatamiento de Sala Jalapa, resolviendo el fondo del asunto. Con relación a este punto, sí quiero emitir un voto, ya que no comparto el efecto segundo cuando habla de la sustitución de una candidatura, toda vez que la sustitución no encuentra ninguna justificación para el caso en concreto. La ley de instituciones señala para que los casos de sustitución exclusivamente, y lo acota el 284 de la ley de instituciones, será por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad y renuncia, situación que en el caso concreto ninguna de las 4 se da. Y por tanto, la ley sí es clara cuando habla de una exclusividad y sí me parece excesivo en esta sentencia proponer una sustitución. Más allá de este punto, también es importante precisar que en la propia sentencia se habla de que no funda ni
ejecutiva el instituto. En todo caso, se hubiera justificado la plenitud de jurisdicción que está entrando la ponencia en el presente proyecto, el cual tampoco se encuentra justificado. Por otra parte, regresando al punto de la sustitución que está proponiendo la ponencia, sí quiero precisar que la justificación que pone, que es derivado del punto 35 de los criterios que emitió el propio Instituto Electoral, solamente le compete al propio Consejo General determinar los casos no previstos. Entonces, si la justificación es el punto 35, tal y como se señala en el punto 91 del presente proyecto, en todo caso, se hubiera regresado al Instituto Electoral y hubiera compartido del todo el presente proyecto si no hubiera existido esta sustitución. Y el fundamento que se está poniendo al mismo me parece que es únicamente exclusivo para las propias determinaciones de los casos no previstos del Consejo General. Por tanto, magistrado, también a la compañera que nos acompaña en el Pleno, sí solicitaría que se haga un replanteamiento de este efecto segundo que se está proponiendo y se bajara, en todo caso, el mismo, para que, derivado a que no existe justificación, pues sí sería lo procedente que se haga un segundo replanteamiento en todo caso. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Alguna otra intervención? Yo, de mi parte, sí, me gustaría manifestarme referente al proyecto. Yo dejo en todos los términos la propuesta que presento. No, obviamente, acepto más que nada la manifestación realizada en atención, que son grupos vulnerables. Y bueno, hay un precedente muy importante y recientemente lo estableció la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el CXJRC 29/2024 y se pronunció en ese sentido específicamente en juzgar en casos donde se encuentran inmersos los derechos de las personas con discapacidad. Deben analizarse de manera completa y contextual de circunstancias particulares al caso. Así, como juzgar con perspectiva de discapacidad a fin de no ocular los principios y los derechos humanos. Este es un caso extraordinario, un caso particular, porque hasta en este momento se está estableciendo y se está pronunciando sobre lo que estableció la autoridad administrativa. En ese precedente tan importante que establece la Sala Regional Jalapa, determinó, entre muchos aspectos, de considerarse el maximizar la participación real de las candidaturas postuladas a través de acciones afirmativas, como en este caso, son personas que se encuentran en ese grupo vulnerable, las que se están cancelando, y por eso es enfocarse más que nada en señalar no solamente la falta cometida de la autoridad electoral en caso de inobservar los plazos o las circunstancias previstas, sino darle la oportunidad a esos grupos, a esas personas que constituyen un grupo históricamente perseguido, excluido, menospreciado, donde se ha visto imposibilitados de participar en una gran cantidad de actividades sociales, como ejemplo, la de participar políticamente activo. Es por eso que la determinación que se toma el día de hoy de cancelar un registro es una cuestión extraordinaria que no está prevista en ley. El legislador establece lo ordinario. El Tribunal Electoral de Quintana Roo en este momento se está proponiendo la cancelación de esa candidatura de ese grupo vulnerable de discapacidad. Por lo tanto, considero que es una cuestión extraordinaria donde la propia autoridad administrativa le compete referirse y posicionarse sobre los alcances más que nada de establecer la oportunidad de que esas candidaturas se encuentren tuteladas a efecto de que la coalición postule a nuevas personas diversas a las que se encuentran canceladas por no cumplir más que nada con los requisitos, con los certificados en este caso específico que arduamente se establece en el proyecto. Es por eso que será la oportunidad a la coalición a efecto de sustituir esa candidatura
de la persona de registro cancelado. Es por eso que yo, en todos los términos, dejo el proyecto como lo presento. ¿Alguna otra intervención? Sí, magistrado, si me permite, Adelante. lo que acaba de leer no se encuentra en el proyecto. Sí, una. Dos, el caso de Sala Jalapa que ha hecho referencia era un caso distinto al que se está resolviendo. En el caso de SX 29 del 2024, que de hecho nos enmendó la plana Sala Jalapa, fue de una situación en donde candidatos de acciones afirmativas no lograron entregar sus documentos en los plazos que los criterios emitidos del instituto había determinado desde el mes de diciembre. Y estos habían otorgado estas 12 horas que incluso nosotros habíamos dicho que era excesivo y que Sala Jalapa dijo lo que usted acaba de decir, que para darle la participación a estos grupos históricamente vulnerables y en efecto, es lo mismo no haber podido llegar hasta Chetumal para entregar los documentos, en el caso en el que se está resolviendo y que se está diciendo prácticamente que se está cometiendo un fraude a la ley. Entonces, las oportunidades son diferentes. Aquí está diciendo que la persona no es posible, que tiene que sustituir porque está engañando a la autoridad. En esencia es eso, porque están dando por inválido los documentos. Entonces, las oportunidades no tienen que ser las mismas para aquellas personas que sus documentos no fueron entregados en los plazos previstos por el propio Instituto Electoral. Y tan es así que hubo afectaciones que se me viene en este momento una situación, por ejemplo, en el caso de Puerto Morelos, que no se logró entregar con tiempo unos documentos y que quedó acéfala una candidatura. Por eso no encuentro justificación en que se pretenda la sustitución, no obstante, que se está fundamentando en los lineamientos emitidos por el YECRO, en donde el 35º es exclusividad del Consejo General determinar los casos no previstos. No obstante, y lo vuelvo a repetir, el artículo 284 es claro cuando habla de la exclusividad para los casos en que se tiene que dar la sustitución. En todo caso, magistrado, si quiere ser tan garantista, pues el partido político pudiera volver a proponer a la misma persona, pues señalando, modificando estos documentos. Sí, entonces creo que las situaciones, el ejemplo, el discurso fue muy bonito lo que acá se acaba de leer, pero eso no se encuentra en el proyecto. Entonces le vuelvo a proponer, magistrado, que quite el efecto segundo, porque los casos del SX 29 del 2024 son muy distintos a la misma que se está cancelando una candidatura porque prácticamente estamos diciendo que está engañando a la autoridad. Con relación al que acaba de usted de poner, que fueron personas que fueron postuladas por acciones afirmativas y que no les alcanzó el tiempo para entregar la documentación correspondiente. Y que hoy por hoy, por enmienda que nos hizo Sala Jalapa, pues se les regresó esas candidaturas. Entonces, seamos claros y sobre todo seamos congruentes. Los escenarios son diferentes. ¿Sí? Y el 35º que emite el Consejo General es exclusivamente para las propias determinaciones de ellos. Entonces, no hay ningún fundamento para la sustitución. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Si me lo permiten, bueno, independientemente no es un discurso, es una lectura. En mi caso es una argumentación que siempre me acostumbro a realizar, vaya, no todos leemos, vaya, ¿no? Sin embargo, para mí es importante establecer y establecer precisiones muy importantes. Aquí en el proyecto establece perfectamente todas esas argumentaciones que de viva voz he realizado. Pudiera volver a leer el proyecto a efecto de que se convenza magistrada. Y yo, a mi parte, en ningún momento establecí un fraude a la ley o que quiere engañar a la autoridad. Esas son precisiones que usted está realizando de las personas. No, el proyecto no va argumentado en ese sentido. El argumento va establecido y descansa sobre la base 12ª, en que no cumplió los extremos establecidos en la base 12ª,
de los criterios más que nada de registro de candidaturas. Y para mí, ese aspecto medular y esa normatividad referente a los criterios y procedimientos a seguir en materia de registro de aspirantes y candidaturas por acciones afirmativas en estas elecciones 2024 es donde descansa el proyecto. Y traje a colación lo que establece en el precedente que hace un momento comenté, me parece que el 29, es porque en el caso previsto, efectivamente, verificaciones de requerimientos de la autoridad. En este caso, la coalición no tuvo en ningún momento la posibilidad de sustituir una candidatura que incumpliera con algunos requisitos, porque hasta este momento una autoridad jurisdiccional está estableciendo que no se cumplen esos extremos, no antes. La autoridad administrativa electoral, el Instituto Electoral de Quintana Roo, validó el cumplimiento de ese 12º. En este momento se está estableciendo que no se cumplen esos extremos y por lo tanto, si a mayor razón, en una segunda verificación, cuando había algo extraordinario, el instituto estableció 12 horas más para darle otra verificación, en este caso en particular, en el caso concreto, se establece que hay una cancelación. Eso es importante establecer, no, en ningún momento se podrá la persona cancelada registrar de nuevo con otro certificado. Se está cancelando la candidatura de esas personas en ambos proyectos. ¿Por qué? Porque incumplió con los extremos del 12º. No hay que confundir a la ciudadanía. El proyecto es muy claro y se establece, y por eso este caso extraordinario, en donde por primera vez se está verificando esos extremos, para el que de la voz no cumple y por lo tanto se está cancelando y se está vinculando al Instituto Electoral a efecto que realice lo que de derecho corresponda, a efecto de darle la oportunidad, obviamente, a la propia coalición de registrar esas candidaturas, por lo cual han sido canceladas por una cuestión de verificación por una autoridad jurisdiccional. Y eso, en el argot procesal, en todo momento sucede. Lo que establece el legislador, efectivamente, en el 248 son cuestiones ordinarias, pero cuando hay una determinación judicial, está por encima de las causales establecidas en ley, porque acá hay una determinación a través de una verificación de los extremos incumplidos en el 12º. Por lo tanto, esta causa extraordinaria establece también una pertinencia de causa de dar la oportunidad a esa coalición que en su momento le establecieron que sí cumplía con los requisitos por la autoridad administrativa. En este momento se está estableciendo que no cumple con los requisitos y por lo tanto tiene esa oportunidad a través de juzgar con perspectiva de discapacidad por parte de este órgano jurisdiccional. ¿Es cuanto por el momento? ¿Alguna otra intervención? No, magistrado, me parece que ya fue amplio el debate. Lo cierto es que esto que acaba de decir no lo fundamental al momento de la sustitución. El argumento que hace es en cuanto a los documentos, pero no así a la sustitución y pues me parece que tiende de un hilo con relación a que lo hace con base a unos criterios que le constriñe solamente al Consejo General del IECRO determinar. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna manifestación? Magistrada Maubani. Perdón, no dije. Ah, ok, perfecto. Sí, efectivamente, yo, por último, nuevamente plantear y establecer que en el proyecto se encuentran todos los argumentos, se está motivando de una manera de perspectiva de inclusión y de discapacidad a efecto de otorgarle, por esta cuestión extraordinaria, la sustitución de la candidatura con una persona distinta a la que ya fue cancelada. ¿Sería cuánto si no hay alguna otra intervención? Magistrado, ¿me permite? Adelante, magistrado. Gracias, gracias. Sí, en el mismo sentido, bueno, verificando el proyecto de sentencia que me fue remitido, precisamente previo a los efectos y que pasan al tema de la sustitución, hace la referencia de, bueno, las cuestiones que ha dado cuenta en su intervención, que tiene que ver con los criterios y la cuestión de ser una cuestión más amplia precisamente por el tipo de personas que se encuentran en este grupo de situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Sería cuánto? Gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna otra participación referente a este tema? No, me parece que ya fue ampliamente discutido, pero sí este criterio, indistintamente y con relación a las demás personas que ya fueron postuladas, sí atenta contra la equidad para los demás partidos políticos. Es cuanto. Ok, no es un tema que se encuentre en el proyecto, el tema de equidad, vaya, no somos nosotros parte de los juicios, somos juzgadores, vaya, ¿no? Eso estaría muy bien que se establezca en su voto, sin embargo, como yo comenté, se está partiendo de una situación extraordinaria y dar la oportunidad. Los efectos son muy claros. Cancelar el registro de la candidatura otorgada al ciudadano o ciudadana depende del proyecto que se esté comentando, que en efecto son los mismos, mediante las acciones afirmativas de discapacidad. Y dos, vincular al Consejo General a fin de que en plena tutela y garantía de los derechos de las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria y con fundamento en el criterio 35º de los criterios de acciones afirmativas, otorgue un término de 48 horas contados a partir de la notificación que realice a la coalición Fuerza y Corazón de Quintana Roo para que el partido político sustituya la candidatura en ese cargo de la sindicatura propietaria cancelada y más que nada en plena observancia a los principios de no discriminación e igualdad establecidos en artículos 1 y 2 de la Constitución Política Federal y realice los ajustes necesarios a efecto de dar cabal cumplimiento a las acciones afirmativas de conformidad a los establecidos criterios. Y tercero, vincular a la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo para que en el ámbito de sus atribuciones realice el cumplimiento al ordenado en el efecto del segundo de esta ejecutoria. Por mi parte sería cuanto, aclarando ese punto. Si tienen alguna otra intervención, adelante. No, por mi parte, ninguna, magistrado, con el respeto de sus argumentos, por ser el ponente, repito, contextualmente estoy de acuerdo con el proyecto, no así por la falta de fundamentación de la sustitución que usted está instruyendo, que propone, porque al criterio de la suscrita se debió haber cancelado. Es cuanto. Cancelado y dejarlo así. Es cuanto. Ok, muchas gracias. Yo por último, nomás, en cuanto a la motivación y el alcance, es porque hay una determinación judicial que se realiza en este momento, 11 de mayo, y por lo tanto, esa es la plena justificación de una cuestión extraordinaria en la verificación de esos requisitos que primigeniamente habían sido validados por la autoridad administrativa electoral. Si no hay otra intervención, señora secretaria, por favor, tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. Con el permiso de los presentes, voy a emitir un voto concurrente razonado para abonar al proyecto, principalmente por este punto de la sustitución. Es cuanto. Razonado concurrente. Gracias, magistrada. Magistrada en funciones, Maugani Cristela Copa Contreras. Acompaño el proyecto en todos sus términos por las consideraciones que han sido, encuentran contenidas en el mismo, así como las que han sido expuestas. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Magistrado presidente Sergio Avilés de Menegui. Son mi propuesta a favor de las mismas, secretaria. Muchas gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos puestos a consideración de este honorable pleno por la ponencia a su cargo han sido aprobados por unanimidad de votos. Y en cuanto al proyecto JS 31, con la emisión de un voto particular concurrente de la magistrada Claudia Carrillo Gasca. Muy amable. Vista la aprobación de los proyectos presentados en el expediente JDC diagonal 031 diagonal 2024, se resuelve lo siguiente. Primero, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido para los efectos establecidos en la presente resolución. Segundo, comuníquese la presente resolución a la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, en el expediente diverso JDC diagonal 035 diagonal 2024 y su acumulado JDC diagonal 038 diagonal 2024, se resuelve lo siguiente. Primero, se revoca en lo que fue en materia de impugnación el acuerdo controvertido para los efectos establecidos en la presente resolución. Segundo, glósese copia certificada de la presente sentencia a los autos del expediente acumulado. Tercero,
comuníquese la presente resolución a la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, en el expediente RAP diagonal 094 diagonal 2024 se resuelve lo siguiente. Único, se confirma el acuerdo impugnado por las razones contenidas en la parte considerativa de la presente resolución. En atención a los asuntos enlistados en la convocatoria de la presente sesión, solicito atentamente a la licenciada María Eugenia Hernández Lara dé cuenta con el proyecto de resolución del expediente JDC diagonal 036 y su acumulado JDC diagonal 040 de este año, que fuera turnado para su resolución a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Carrillo Gasca. Con la autorización del Pleno, a continuación, se pone a su consideración el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, número 36, y su acumulado 40 del año en curso, promovido por la ciudadana María José Trejo Rosales en contra del Acuerdo 101 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. De las constancias del expediente, se advierte que la pretensión de la parte actora es que se revoque el acuerdo controvertido, ya que las personas postuladas por la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo a miembros de Ayuntamiento de Otompe Blanco no representan la acción afirmativa de discapacidad de la que se duele la hoy actora, ya que a dicho de la misma se violenta su derecho a la representación real y efectiva de ese grupo vulnerable. En el proyecto, la ponencia propone revocar el acuerdo impugnado, ya que del análisis de las constancias y autos que obran en el expediente, los agravios hechos valer por la recurrente resultan fundados y suficientes. Lo anterior, dado que del análisis integral de la documentación que sostiene las candidaturas de primera regiduría propietaria y suplente no cumplen con la totalidad de lo exigido por el criterio 12º de los criterios de acciones afirmativas. Derivado de lo antes expuesto y demás consideraciones plasmadas en el proyecto de sentencia, se propone revocar el acuerdo impugnado y vincular al Instituto Electoral de Quintana Roo para que realice las modificaciones en la planilla que conforme a derecho procedan. Es la cuenta. Muchas gracias, licenciada. Queda a consideración de la señora magistrada la propuesta realizada por la magistrada Claudia Carrillo Gasca, a efecto de si tuvieran alguna intervención que lo manifieste. Por su parte, magistrada Mogani, no. Por mi parte no, magistrado, gracias. Yo, si me lo permiten, sí me gustaría, en el mismo sentido, hacer algunas consideraciones referente a la propuesta que se establece. Sin embargo, yo sí voy a realizar un voto particular, más que nada al proyecto que se presenta. Y más que nada por la total falta de exhaustividad y motivación que se establece en el proyecto, únicamente se esquematiza de alguna manera sin establecer las causas propias y particulares del estudio en concreto al proyecto que se nos presenta. Desde mi perspectiva, el proyecto no se precisa más que nada de alguna manera la trascendencia por la cual deba revocarse el acuerdo impugnado. Ese es el primer momento en el cual no estoy de acuerdo con las manifestaciones establecidas en el que descansa el proyecto. Pues únicamente expone que ello obedece a las circunstancias de que en su caso no se cumple en señalar que la discapacidad es permanente. Y simplemente es un cuadrito donde dice no, no, sin establecer alguna argumentación positiva, sustantiva y real que nos permita adecuar el marco jurídico, constitucional y convencional de lo que realmente se está estableciendo y está resolviendo en la sentencia. En ningún momento establecen los criterios, ni el fundamento, ni por qué. Desde mi punto de vista, respetuosamente considero que el establecerse, más que nada, se omite justificar de alguna manera la fundamentación y motivación y las razones que llevaron a determinar que el certificado médico proporcionado cumple con los parámetros establecidos en el criterio 12º, en donde establece en el padecimiento de las candidatas es considerado una discapacidad permanente susceptible al acceso a tal medida de una acción afirmativa. Lo anterior, porque la necesidad de emitir acciones afirmativas que tienen el fin, como se estableció anteriormente, garantizar
en grupos de situación de vulnerabilidad y que históricamente han sido discriminados y relegados en la toma de decisiones públicas estén debidamente representados en los órganos públicos. Además, acorde a lo que ha establecido la Sala Superior, que es convencional distinguir los diversos tipos de discapacidad, lo cual no se realiza en el proyecto, no se establece de manera conceptual, ni siquiera de manera esquematizada, pues únicamente esquematiza. ¿Cuáles son los requisitos establecidos en el extremo del 13º? No, sin establecer unas circunstancias argumentativas en el cual existan tipos de primicias que lleguen a una conclusión real en un aspecto jurídico al caso concreto. Por lo tanto, desde mi óptica, no hay fundamentación ni motivación en el proyecto, independientemente que pudiera acontecer una cancelación de candidaturas y también una sustitución como en la propuesta que acabo de presentar. Yo me aparto totalmente del proyecto porque no existe ningún análisis argumentativo que descanse en la cancelación de las candidaturas correspondientes. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? No, magistrado, me parece que el Adelante, proyecto, magistrada. no quien mucha paja ponga, tenga la razón jurídica. Aquí se constriñe solamente a los criterios de los propios lineamientos que emite el Instituto Electoral, que son solamente 2 y un parrafito más de cuáles son, qué es lo que tiene que traer los documentos. Aquí sí se impugna la completa, que es la primera, ¿cómo se llama? Fórmula de la cuota de discapacidad, la primera regiduría de discapacidad, y que evidentemente presentan 2 documentos, cada una de las candidatas, en donde primero refiere que tienen un problema visual y que ese documento no dice que sea una discapacidad permanente, tal y como lo prevé con suma certeza el Instituto Electoral de Quintana Roo. Y que no hay nada más que analizar, que no existe esa frase, y si no se da, si no existe es porque no cumple con estos requisitos. Yo no sé qué más fundamentación quiere, si el YECRO solamente escribió 3 párrafos sobre los criterios de discapacidad que tienen que cumplir las personas. Con la misma, la otra, la suplente de la candidata, de la propietaria, posteriormente presentan otro tipo de documento en donde refiere que tienen un problema que pues, se engloba en el ámbito de lo intelectual o de lo mental, y que solamente lo acompañan con una constancia de un doctor en psicología, cuando existe en los propios criterios que cuando se trate de un tema de ser intelectual o de mental, tiene que estar acompañado por un certificado de un especialista. No es el psicólogo el especialista en determinar que las candidatas tienen el retraso mental que están aludiendo en la constancia. Digo, no sé qué más fundamento usted quiere ver cuando en los criterios solamente son 3 párrafos o 4 párrafos a lo mucho. Sí, sin embargo, no estoy invadiendo esferas competenciales, como se hizo en el anterior proyecto, que se meten en un 35º, que es solamente para el propio Consejo General determinar. Sin embargo, pues, si lo acompaña la maestra Maugani, sería interesante que se mandara a otra ponencia este proyecto. ¿Es cuánto? Muchas gracias, si me lo permiten. Bueno, no nos adelantemos. Yo creo que cada magistratura aquí tiene la independencia de juzgar y votar, vaya, ¿no? Circunscribir un voto de otra magistrada o un magistrado realmente se me establece fuera de lugar. Sin embargo, lo importante aquí no es establecer un pedacito más, ni las constancias que acaba de referir. Hubiera estado muy bien que esas constancias descritas estuvieran en el proyecto. Eso no se llama paja. Se llama motivación, argumentación y fundamentación. No puedo establecer yo, y en un pedacito más establecen las causales o extremos. Perfectamente me sé bien los criterios, es que hace un momento en eso descansa mi proyecto que acabo de presentar, y por lo tanto sé perfectamente bien cuál era el extremo
al caso particular en el proyecto que se nos presenta, en el cual no se escribe ni se fundamenta. No existe ni el fundamento. Eso lo acabamos de decir, 22º, efectivamente, pero no es un pedacito más. Los proyectos que se proponen deben estar fundados y motivados por una autoridad jurisdiccional. Es cuanto. ¿Alguna otra intervención? No, por mi parte, ninguna. Digo, yo no dije que, dije, Adelante. sería interesante que la maestra Maugani votara en contra, es todo lo que dije. O que me diera también sus criterios para que estos pudiera caer alguno de ustedes dos. Es cuanto. Sí, bueno, yo nada más lamento que él me hubiera gustado que alguien votara en un sentido, yo jamás lo diría, pero bueno, está en toda la libertad de expresarse en este pleno. ¿Alguna otra consideración? No, magistrado, espero que esté Muchas bien. gracias. Si no hay alguna otra intervención, secretaria general, por favor, tome la votación respectiva. En su venia, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gasca, A favor. muchas gracias. Magistrada en funciones Maugani Cristela Copa Contreras, A favor del proyecto. muchas gracias. Magistrado presidente Sergio Vilés de Menegui, En contra de la propuesta presentada por la total falta de fundamentación y motivación, anunciando la emisión de un voto particular al presente proyecto que hoy se aprueba como sentencia. muchas gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Carrillo Gasca ha sido aprobado por mayoría de votos, con la emisión de un voto particular razonado en contra de usted, magistrado presidente. Muchas gracias. Vista la aprobación del proyecto presentado en el expediente JDC/036/2024 y su acumulado JDC/040/2024, se resuelve lo siguiente. Primero, se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en la presente resolución. Segundo, glose se copia certificada en la presente resolución al expediente acumulado JDC/040/2024. En atención a los asuntos enlistados en la convocatoria de la presente sesión, solicito atentamente a la licenciada María del Rocío Gordillo Urbano dé cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes JDC/037 y su acumulado JDC/039, RAP/095 y PES/045, todo de este año, que fueran turnados para su resolución a la ponencia a cargo de la magistrada Maugani Cristela Copa Contreras. Con la autorización del Pleno, a continuación, doy cuenta con 3 proyectos de resolución consistentes en un juicio para la ciudadanía quintanarroense, un recurso de apelación y un procedimiento especial sancionador. En primer lugar, doy cuenta del JDC 37 y su acumulado 39 del año en curso, en cumplimiento al ordenado por Sala Jalapa, respecto a las demandas presentadas por las ciudadanas María José Trejo Rosales y Nayeli Guadalupe Gómez Villamonte, en contra del Acuerdo 112 emitido por el Consejo General del IECRO, por medio del cual resolvió la solicitud de registro de la planilla de candidaturas a miembros del Ayuntamiento de Otompe Blanco, presentadas por la coalición parcial Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo, específicamente en lo relativo a la fórmula de la primera regiduría. De lo planteado, se propone confirmar el acuerdo impugnado, en razón de que la fórmula postulada para la acción afirmativa de personas con discapacidad, de acuerdo a las constancias que obran en autos, acreditan de forma fehaciente con el certificado médico respectivo, que padecen una discapacidad permanente. Por tanto, cumplen a cabalidad con los requisitos establecidos en los puntos 11º y 12º de los criterios en materia de acciones afirmativas. En tal razón, contrario al alegado por la actora, resulta viable que las ciudadanas Sonia Nayeli Betancourt Castro y Nancy Leslie Petul López, ambas postuladas en sus calidades de primera regidora del Ayuntamiento de Otompe Blanco, propietaria y suplente respectivamente, accedan a la fórmula postulada para la acción afirmativa de persona con discapacidad. Ahora doy cuenta del recurso de apelación 95 promovido por el Partido Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo, en contra del acuerdo del Consejo General del IECRO 188 del año en curso, el cual se emite en cumplimiento al ordenado en el expediente RAP 91. En el acuerdo impugnado se resolvieron las fórmulas de candidaturas a las diputaciones por el principio de mayoría relativa de 14 distritos electorales,
presentadas por la coalición parcial Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo. En su medio de impugnación, el impugnante hizo valer la vulneración al artículo 17 constitucional y el principio de elegibilidad, porque a su consideración el instituto no ejecutó de manera debida la sentencia emitida por el tribunal. Además, que el acuerdo impugnado ocasiona perjuicio a su derecho de postular fórmula de candidatura a la diputación local en el distrito electoral 14. A juicio de esta autoridad, considera que sus agravios son fundados y suficientes para revocar el acuerdo impugnado, en razón de que la autoridad responsable pasó por alto que en el caso concreto se suscitaron circunstancias particulares que afectaron el derecho relativo a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, para dar cumplimiento a la prevención de fecha 19 de marzo, en lo atinente a la postulación de la candidatura suplente del Distrito 14. Además, que no atendió la solicitud del PT para realizar una sustitución extraordinaria de la referida candidatura. Se dice lo anterior porque debido a causas ajenas, el partido quedó en una posición de desventaja para poder realizar una sustitución extraordinaria en atención a que la persona postulada para ocupar la candidatura suplente en el Distrito Electoral 14 omitió firmar la aceptación de la candidatura y presentar los requisitos para su registro. Por las razones expuestas, la ponencia propone revocar el acuerdo IECRO 188, por lo que se ordena al Consejo General que en el término de 24 horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, atienda la solicitud de sustitución de postulación presentada por el PT en términos del procedimiento dispuesto en el punto 21º de los criterios a regular en materia de registro de candidaturas y de acreditarse el cumplimiento de lo dispuesto en el criterio referido. La responsable deberá proceder al registro de la persona postulada para la candidatura suplente del Distrito 14. Finalmente, se somete a su consideración el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 45 del año en curso, mediante el cual el PRI denuncia a la ciudadana Jenny Elina Bermón Sánchez en su calidad de servidora pública municipal, así como a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo, por la supuesta realización de actos de difusión de propaganda política en horario laboral a través de la red social de WhatsApp, así como la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. De lo planteado, se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas, toda vez que del análisis integral del material probatorio aportado por el PRI y recabado por la autoridad instructora, consistente en una imagen de un estado de WhatsApp de la aplicación de mensajería del mismo nombre, a través de la cual pretendía acreditar que la servidora pública denunciada llevó a cabo una promoción partidista dentro de su horario laboral. A juicio de esta ponencia, la referida prueba constituye una prueba técnica, la cual por sí sola tiene carácter indiciario, por lo que al no existir algún otro elemento de prueba que permita tener la certeza de la publicación denunciada, la misma resulta insuficiente para tener por acreditados los hechos denunciados, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron los actos denunciados. Aunado al anterior, cabe referir que no pasa inadvertido que en autos del expediente no existen otros elementos de prueba idóneos y suficientes que generen la convicción en esta autoridad de que los hechos denunciados por el PRI se llevaron a cabo conforme a lo expuesto en la queja. Esta autoridad concluye que no se tiene por acreditado el acto denunciado y por ende no existe una vulneración a la normatividad electoral, a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. De igual modo, no existe un señalamiento o prueba alguna presentada por el partido quejoso que acredite la procedencia de la figura culpa invigilando alegada. De ahí que esta ponencia propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas. Es la cuenta, magistradas y magistrado presidente. Muchas gracias, licenciada. Estimadas magistradas, nuevamente queda a consideración los proyectos de cuenta, por lo que si quisiera hacer uso de la voz o realizar alguna observación, que por favor lo manifiesten. Ninguna. Muchas gracias, magistrada. Ninguna, son mi propuesta, magistrado. Gracias. Gracias, magistrada. Muchas gracias a ambas. No habiendo alguna intervención, secretaria general, por favor, tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor. Muchas gracias. Magistrada en funciones Maurani Cristela Copa Contreras. Son mi propuesta en sentido afirmativas. Gracias. Muchas gracias. Magistrado presidente Sergio Avilés de Menegui.
Acompaño la totalidad de las propuestas, señora secretaria. Muchas gracias. Magistrado presidente, le informo que los proyectos puestos a consideración de este honorable pleno por la ponencia a cargo de la magistrada en funciones Mauvani Cristela Copa Contreras han sido aprobados por unanimidad de voto. Vista la aprobación de los proyectos presentados en el expediente JDC-037 y su acumulado JDC-039-2024, se resuelve lo siguiente. Primero, se confirma el acuerdo impugnado. Segundo, infórmese el cumplimiento de la presente resolución a la Sala Regional Jalapa y asimismo remítase copia certificada de la presente resolución. Tercero, glósese copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado. Ahora bien, en el expediente RAP /095/2024 se resuelve lo siguiente. Único, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo YECRO-CG /A-188-2024 para los efectos precisados en la presente sentencia. Por último, en el expediente PES /045/2024 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas por el Partido Revolucionario Institucional atribuidas a la ciudadana Jenny Elina Bermot Sánchez y a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo por culpa invigilando. Secretaria General de Acuerdos, en atención a lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno no presencial, con copia certificada de las resoluciones, proceda a verificar se realicen notificaciones correspondientes en términos de ley y publíquese en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional en observancia del artículo 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Y siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno, siendo las 10 de la noche con 9 minutos del día que se inicia. Señoras magistradas, señora secretaria general, público que nos acompañan, es cuanto. Muy buenas noches.